Vamos a hablar el día de hoy de lo que está ahí en Hebreos capítulo 12 en el verso 3. Habla acerca de lo que es el ánimo. La palabra ánimo, una palabra muy interesante para los griegos. Es más, ellos le llamaban psique, de ahí viene la palabra psicología. Para ellos psique es la mente, para ellos psique es el aspecto de la conciencia del alma, para ellos psique es la parte de lo que hace que se desarrolle el ánimo, lo que es ánimo. ¿Qué sucede cuando alguien es animoso y cuando no lo es? ¿Y cómo es que la palabra ánimo se utiliza muchísimas veces para describir si una persona está alegre o una persona está triste? ¿Qué significa la palabra ánimo? Viene del latín animus, que deriva del vocablo griego, el cual significa soplo, por eso se traduce como alma muchas veces. En el contexto, la palabra ánimo indica quedarse sin aire, quedarse sin aire. Hagan de cuenta que estás corriendo o estás haciendo mucho ejercicio o estás trabajando y necesitas un espacio para tomar aire porque se te fue el aire. Es la idea, o sea, se te fue el aire, el soplo, el ánimo. Entonces necesitas recuperar tu ánimo, esa es la idea. En el contexto se utilizaba para decir me he quedado sin aire o necesito aire, me he quedado sin energía o necesito energía, me he quedado sin fuerzas o necesito esforzarme más, me he quedado sin voluntad, me he quedado sin valor. Hay expresiones que se utilizan mucho por la parte ánimo. Por ejemplo, mucha gente dice, esta persona anda de buen ánimo. De buen ánimo. Indica que la persona es feliz. Tiene el contexto de felicidad, de alegría, ¿verdad? Y que está dispuesta a hacer lo que uno quiere. Tú ves, por ejemplo, los que estamos casados, hay veces nuestros cónyuges tienden a ser un poquito así muy serios y según cómo se levante su ánimo, es como va a estar todo el día. ¿A poco no? Si tiene un buen ánimo, vamos a tener un buen día, si no, va a ser un día fatal. Entonces, el ánimo indica y tiene mucho que ver con ello. Ahora, en el otro caso decimos, ¿qué pasa cuando una persona tiene mal ánimo o el ánimo caído? En este sentido, cuando es ánimo caído o mal ánimo, indica tristeza. Cuando una persona está triste, cuando está decaída, indica que una persona puede entrar aún en depresión. Eso es lo que significa estar en mal ánimo. Pero habla la Biblia del ánimo y habla la Biblia de ello. Y habrá tipos de ánimo, eso es lo que queremos ver. A ver, ¿cuántos de ustedes llega un momento en que ya no tienen ánimo para hacer las cosas? Levante la mano si alguien ha sentido eso. Ok, esta clase es para ti, donde dices, no me quiero levantar, ya no quiero más. Ves a tu cónyuge y dices, pues, ni modo, vamos a ver lo que se puede hacer. Y entonces te falta esa parte del ánimo. El ánimo es crucial para poder tener una buena vida. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a los tipos de ánimo? En la Biblia habla ampliamente del ánimo. Por ejemplo, en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, habla del ánimo. Sépase que se utilizarán varias palabras diferentes griegas y se va a traducir con ánimo. Ahorita lo vamos a profundizar un poco más, ¿ok? Primero Tesalonicenses 5, 4. Me voy a mover un poquito, lo digo para la gente que está virtualmente, porque algunos de la congregación traen el ánimo muy cansado. Entonces, en la homilia, el arte de narrar, tienes que moverte para que la gente se despierte. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y te acercas a ellos para que la gente se asuste. No lo he hecho, como es costumbre, porque estamos restringidos a un cuadro así. Pero si de pronto te duermes y ya no me ves, no se acabó la clase. Simplemente me he movido para despertar el ánimo de la gente. ¿Me entendieron, hermanos? ¿Están contentos? Bueno, no sé, vamos a ver. Dice ahí, primer libro de Tesalonicenses o carta 5:14. Dice así, leeremos desde el verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestas. Dice, y que os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y ahí está, que alentéis a los de poco ¿qué? Ánimo. Aquí la palabra ánimo es oligos, y ahí está la palabra
Ciscus, de la palabra psique, de psicología. Psique, de la mente, se traduce muchas veces como mente. O sea, aquellos que les falta valor o tienen el corazón caído, están agüitados, están tristes, están apachurrados, decimos de una forma literal. Ahí también en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 8, se menciona la palabra ánimo, y dice así, Santiago 1, en el verso 8, ahí está otra vez la palabra psique, ahora se pronunciará dixus, Santiago 1, 8 dice así, el hombre de doble ánimo, una vez más, dipsuke, sucos o suke de psicología. Doble ánimo significa, dice ahí, es inconstante en todos sus caminos. Significa dos mentes. ¿Podrá haber una persona que tenga dos mentes? Sí. Es increíble, pero sí. ¿Podrá haber una persona que un minuto está con su mente bien alegre y otro minuto con su mente bien enojada? ¿Conocen a esos? Sí. Los doctores les llaman a esos que son dos polares. Tienen por un lado un polo alegre y por otro lado un polo enojado. Y tú dices, a ver, déjame hacer, a ver, ¿en qué tipo de polo me acerco? Me acerqué al polo equivocado. Entonces tienes que saber por dónde te acercas. Levante la mano, ¿quién conoce a esos bipolares? O en este caso diríamos a los que dice aquí dixus, que quiere decir dos mentes. Una persona que tiene dos personalidades, que por un lado está así y por otro así. Levante la mano, ¿quién tiene uno de esos en su familia? Lo hago solamente para corroborar con ustedes. Dices, ¿qué pasó? ¿Por qué andas de doble ánimo? Muy bien, dos mentes. La tercera parte se mira en 1 de Pedro capítulo 5 en el versículo 2. Aquí no se pronuncia la palabra psique, pero se traduce como también ánimo. Dice ahí, 1 de Pedro 5, 2. El apóstol Pedro, teniendo un lenguaje, le vamos a llamar más común, más sencillo, lo aplica de esta manera. Hablando de los ancianos, pastores y obispos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ¿qué? Ánimo. Y ahí está la palabra, ánimo ¿qué? Pronto, promutoms. Esto quiere decir, en pocas palabras, una persona que está presto, listo, y me gusta más esta traducción, que tiene la mente clara. Hay gente que tiene la mente clara. A ver, te voy a explicar, ¿ok? ¿Nunca les ha pasado que a veces andas como una gallina con la cabeza cortada? Andas bien movida por todos lados y haces mucho y no haces nada. Para eso en gerencia significa una persona que trabaja mucho y que produce poco. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le pide a esa persona que haga una lista de pendientes, que le ayude a organizar su mente y que priorice su lista para que haga las cosas más que importantes. ¿Por qué terminamos gastando el tiempo en cosas que no son necesarias? Entonces, haces una lista de pendientes, priorizas las cosas y eso significa una mente clara. En este caso, ánimo pronto sería, estoy listo para hacerlo porque sé cuál es la prioridad para llevarlo a cabo y mi mente está transparente y clara. No solamente eso, mi mente está alegre. Y Filipenses 2, verso 19, aquí podemos ver Filipenses 2, verso 19, dice así, vamos a ver cómo están. A ver, ¿quién de aquí cree que es una persona de doble ánimo? ¿Quién de aquí cree que es una dipsuxos? ¿Quién cree? A ver, nadie. Aquí tenemos pura gente muy animosa, muy bien. A ver, número 2, ¿quién de aquí cree que siempre anda con poco ánimo? Ay, lo andan acarrereando, lo andan empujando. Ni porque le hagan café cargado, se mueve. Ok, anda ahí apenas caminando. Se levanta y dice, ya me dio sueño y se quiere volver a dormir. A ver, ¿conocen a alguien, Caleb? ¿Conocen a alguien? Ahí está, levanten la mano, ¿conocen a alguien? Muy bien. Ahora, ¿quién conoce a alguien que tiene el ánimo pronto? Que dice, se levanta y
aunque tenga un mal día, está listo para hacer lo que sea. Tiene problemas, pero tiene la mente clara. Sabe lo que va a hacer, sabe lo que va a lograr, lo puede hacer, lo tiene que hacer. Se motiva a sí mismo, se peina y sale por la puerta y hace. ¿Alguien conoce uno de esos hermanos? ¿Quién cree que es así? Ahí sí todos levantan la mano, ¿a poco no? Muy bien. Y finalmente esta que está aquí en Filipenses 2:19, dice aquí, verso 19, dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, para que yo también esté de ¿qué? Buen ánimo. Y se presenta esta palabra ánimo. Ahí está puxao, que quiere decir, ahí está la palabra psique otra vez, alguien que estimula, que se anima, el que echa porras. Hay hermanos que echan porras. ¿Saben qué es una porra, va? Hay hermanos que te animan, que te estimulan. O sea, que te ven caído y levántate, sí se puede. Que ya no puedes más, se puede. Por eso, en la parte de los deportes, se habla en el fútbol, soccer, que el jugador número 2 es el más importante. ¿Quién es el jugador número 2, hermano Jaime? No sabe de fútbol, hermano. A ver, hermano. La afición. Porque la afición es la que anima al equipo. Fíjate tú, antes de que se acaben los 90 minutos, se sale la afición del estadio. ¿Qué confianza tiene el equipo? ¿A poco no? La afición es la que estimula. Esa es la parte de buen ánimo. Alguien que puede estimular. Que ve, por ejemplo, a Anthony y dice: sí puedes, Anthony. No solamente tú querías, ándale. No, sí puedes. Yari, sí puedes. Están jóvenes, son pequeños, tienen menos de 26 años, tienen ya 3 hijos, tienen ya mortgage, tienen carro, tienen trabajo, tienen suegras, pero sí se puede. Sí pueden. Sí pueden. ¿Ok? Esa es la parte del ánimo. Amén. Eso es buen ánimo. Entonces, hay 4 tipos de ánimo que menciona la Biblia. Número 1, poco ánimo. Número 2, doble ánimo. Número 3, ánimo pronto. Y número 4, buen ánimo. Vamos a ver, ¿quién de aquí cree que sea poco ánimo? Levante la mano, poco ánimo. Nadie. Tenemos una iglesia animosa, muy bien. Número 2, ¿quién de aquí cree que tenga doble ánimo? Doble ánimo. Levante la mano y diga: ¿sabes qué, hermano? Ahí está uno. El hermano dice: ¿la levanto o no la levanto? Eso es doble ánimo, cuando no sabes qué hacer, porque son 2 mentes. Una mente lo quiere subir, otra mente lo quiere bajar. Muy bien, nada más hay un hermano, doble ánimo. Número 3, ánimo pronto. Tengo que hacerlo con más ánimo porque, ¿qué pasa? Me dijo hermana Evelyn: hermano, me estoy durmiendo y me tienes que despertar. Pues ahí está Beto, que puede despertar de una manera más animosa. ¿Ok? Ánimo pronto. ¿Quién es una persona que sabe, que quiere lo que tiene? A ver, ahí está la hermana, dice: yo sé lo que quiero. El hermano, poco ánimo, pero yo buen ánimo. Muy bien. Okay. Y otra persona de buen ánimo. ¿Ok? Ahora, ¿qué se puede hacer con el ánimo? ¿Ok? Según la Biblia, hay cosas que se pueden hacer con los ánimos. ¿Nunca tienen ustedes a un cónyuge, a un familiar o a un hermano o hermana fe, que tú te levantas con todo ese ánimo increíble y de pronto con 2, 3 palabras te lo tumban hasta más bajo del suelo? Hasta allá, hasta el Seol. ¿Alguien le ha pasado eso, hermanos? O sea, tú te preparaste a hacer la comida, el desayuno, los frijolitos, ¿verdad? Unos chilaquiles verdes, ¿verdad? Con unos huevos estrellados, un poco de col, cremita, queso rallado y así un vaso de naranja, y luego llega el que no hizo nada y te dice: ¿y esto qué? Manaj, ¿qué es esto? No, pues, ¿qué diría? Que te dan ganas de agarrar el plato, ¿a poco no hay? Con muy buen ánimo, ¿eh? Pero no haces eso. ¿Por qué? Porque amas a tu esposo y a tu esposa. Fíjate cómo dice Hechos 14:2. Los ánimos se pueden corromper. El ánimo se puede corromper. Hechos 14:2. Hechos 14:2. Me acabo de tomar también un té, por eso tengo mucha energía, ¿ok? Hechos 14:2. Le dijo a Tali: dame un té porque yo ya llegué a los 40 y ya necesito recuperarme de esto. Hechos 14:2. Fíjate cómo dice ahí. Dice ahí. Leeremos desde el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los ¿qué? Hermanos. Esa palabra corromper
literalmente en griego es envenenaron. Envenenaron. Una persona puede envenenar. Y cuando una persona puede incitar a que una persona haga cosas buenas, también puede incitar a que se desanime. Y eso es lo que estaban haciendo. Estaban envenenando el ánimo. Ahora, aquí es donde yo les decía que la palabra ánimo es la palabra, aquí está, ahí está, puxas o pixe de pixei, de psicología. Por eso le digo psicología, dicen así en español. PSI, psicología, así es como es, ¿ok? Porque en el griego tiene que ver con eso. Pero se traduce como mentes. En la Biblia, ánimo se traduce como mente, como respiro, como alma, como corazón. Así que al parecer los ánimos se encuentran en la parte interna de la persona. ¿Se puede corromper el ánimo de una persona? Sí. ¿Cómo puedes envenenar? A ver, ¿cuáles son las palabras? Le hablo a aquellos que normalmente son los que siempre están envenenando. ¿Cuáles son las palabras que normalmente utilizas para desanimar o corromper los ánimos? A ver, díganme. Aquí no hay nadie de esos. ¿Cuáles son las palabras que han utilizado contra ustedes para desanimarlos, para corromperlos, para corromper? ¿Qué palabras han utilizado así? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que no sea Tony, ¿va? Pero no. ¿Qué es esto? Toda la mañana la pobre Evita cocina, Tony, llega Tony. ¿Qué es esto? ¿Para eso me salí del camión? Me hubiera quedado allá. Manaj. A ver, ayúdenme, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a movernos, ¿qué más? ¿Cómo te han corrompido los ánimos? Ayúdanos. Cuando haces una muy buena comida, ¿tú crees que está muy buena y luego qué pasa, mana? No te gusta. No me gustó. ¿Esto qué es? Muy bien. Te desanimaron, muy bien. ¿Alguien más? Ayúdenme. Muchachos, pueden también ustedes. Jaime. Cuando se prepara algo, en este caso, la clase que está dando y no ándele, imagínate tú. Fíjate cómo pueden corromper mi ánimo, ¿no? Tú te preparas 3-4 horas para tu clase, ¿no? Estás bien preparado en el camino del Señor y todo lo demás, y de pronto estás bien emocionado y volteas y el hermano está. Y dices, bueno, a lo mejor el hermano trabajó mucho, está cansado, pero volteas acá y la hermana está. Y luego pues dices, bueno, vamos a tener ánimo, ¿no? Y volteas acá y la hermana, o sea, la esposa del hermano que está dormido está. No, pues ya, se te cae todo el ánimo. Eso es una forma. Muy bien, hermano. Dices, pues de nada sirvió. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cómo han corrompido sus ánimos? Hermana La Luz. Ok. Por ejemplo, cuando es algo bueno aquí en la iglesia y luego, otra vez Nacho, digo, otra vez esto. Muy bien, muy bien. Sí, tengo memoria selectiva. Muy bien. ¿Alguien más? Hani. Algo similar, pero cuando haces algo y te dicen un comentario desagradable que alguien más dijo. O sea, que el chisme, ¿no? Sí. O sea, que alguien sacó el veneno de la víbora, tú agarraste el frasco y tú lo echaste. Y no fuiste tú, porque la víbora fue aquella. Y tú nada más lo echaste. Muy bien, eso es muy bueno. Alguien que dijo a alguien más. Muy bien, alguien más. Hermano, ahora ya se animaron, ¿verdad? Están animados, ahora sí. Ya, a ver. Cuando critican el esfuerzo que se trató de hacer. Y tú dices, no, si es así, ya no lo qué. No lo vuelvo a hacer, muy bien. No lo vuelvo a hacer, esto es lo único que podría aplicar a los nachos, pero de ahí fuera, a todo lo demás no podía aplicar, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Hermano. Ándale, está muy bueno, pero, ay, cómo molesta, ¿a poco no? Te quedó bien el césped, pero... ¿A poco no? Te quedó bonito, pero... No, pues no. Desaniman. Es algo que se puede hacer con el hermano. Otra cosa, a diferencia, ahí mismo en 14:22, fíjate cómo dice 14:22, dice, leeré desde el versículo 11, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea,
que se puede corromper un ánimo, pero también se puede, ¿qué, hermanos? Confirmar. Y aquí, una vez más, primero es corromper la mente. Si yo puedo poner pensamientos malos en la mente de mi hermano, puedo corromper su ánimo. El ánimo está conectado con la mente, ¿ok? En el pensamiento griego. Pero también, si yo puedo confirmar la mente del hermano de lo que él piensa, lo voy a afirmar más, va a tener convicción y va a agarrar mucha más, ¿qué? Mucha más fuerza. Por ejemplo, si se cocinó algo, qué bonito está lo que cocinaste. Cuando nosotros trabajamos en la compañía que trabajábamos antes, siempre decían, tienes que ver lo bueno. Si quieres corregir algo, tienes que ver lo bueno que hay de lo que se hizo, enfatizar más energía de eso para que se vuelva a hacer, y lo poco mal o lo mucho mal que se hizo, después de que haya sentado eso bueno que dijiste, puedes mencionarlo y no va a caer tan fuerte. Lo que tendemos a hacer es mencionamos primero lo malo y ya lo bueno, ya cerrado los oídos, ya no te van a escuchar. Por eso dijeras, qué bueno está este queso derretido, wow, que caen estos nachos. Amén. Vamos a tratar de tener un menú más amplio. ¿Sí vieron? Se recibe lo primero y después se abre la parte. Esta parte de animar o de confirmar tiene que ver con la palabra fortalecer. Fortalecer. Yo estoy fortaleciendo. Como padres, fortalecemos el ánimo de nuestros hijos. Imagínate, si tú como padre siempre estás criticando y criticando y criticando y tu hijo te está esforzando y tú, no, siempre encuentras algo, eres un perfeccionista, el joven, el niño se va, ¿qué? A desanimar. Y hay niños jóvenes que crecen traumados, aunque hacen bien las cosas, en su mente nunca quedaron bien, porque nunca llegaron a la expectativa que se esperaba. ¿Conocen a hijos traumados? ¿Alguien es un hijo traumado aquí? Daniel atrás. La levanto para apoyarte, ¿ok, mamá? Nada para que se apoye. Tranquila, ¿ok? Y en la otra parte vemos las palabras de Jesús. Mira cómo ahí dice Hechos 23:11. ¿Todos todavía siguen aquí, hermanos? ¿En forma virtual están aquí, hermanos? Muy bien. Saludos aquí a los hermanos que nos están viendo en forma virtual. Los amamos en el nombre del Señor. Hechos 23, verso 11. Jesús habla con Pablo. Aquí Pablo habla con todos los hombres. Pablo primero los anima a ellos, pero ¿por qué? Porque Jesús había hablado con Pablo y le había dicho esas palabras. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo. O sea, aquí ten ánimo significa en griego, ten valor. Ten valor, haz las cosas, anímate, ten valor. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también ¿en qué? En Roma. Entendemos entonces que hay una relación increíble, hermanos, con el ánimo, con la mente y con el alma. Y que una persona que no tiene ánimo es una persona que está y necesita ayuda con su mente, con su alma, con su espíritu, con el hombre interior. Que cuando vemos que alguien siempre anda enojado es porque algo anda mal adentro, no afuera. Y que el enojo realmente es solamente una manifestación, un síntoma de la verdadera enfermedad. Que cuando está irritado todo el tiempo es porque adentro está mal. Tal vez está sobrepreocupado, sobreestresado, sobrecansado, tal vez está quejando mucho, o tal vez está sobreenvenenado. Y en este sentido son manifestaciones cuando está irritado, cuando se molesta. Entonces hay una relación entre el ánimo y la mente. Si relajamos nuestra mente, si relajamos nuestro corazón, tal vez el ánimo pueda cambiar. Levante la mano quien tiene aquí un Apple Watch. Levante la mano. Apple Watch. Los de la luz, muy bien. El Apple Watch tiene una parte que si tú la sigues te ayuda mucho. Ok, escucha. Esto es ciencia, ok. De pronto el Apple Watch, si tiene la notificación correcta, te dice tiempo de respirar. ¿Lo han visto? Si lo tiene, ok. Y tú dices, estoy trabajando, tiempo de respirar. Pero está comprobado que cuando respiras profundamente por un minuto, todo tu cuerpo se relaja, como si hubiera descansado y como si hubiera dormido 1 o 2 horas.
Entonces, cuando tú ves el reloj, respira, ¿qué voy a estar respirando? ¿Ves cómo estoy ocupado? En vez de tomar el caso de respirar. ¿Por qué se toma una pausa por descanso? Cuando tú vas en carretera aquí en Estados Unidos, en las hermosas autopistas de Estados Unidos, siempre hay un área de descanso, ¿a poco no? Un rest area. Y está bien calculado por la gente que las diseñó. No es así como que aquí una y luego otra. Así nomás está en Oklahoma, que ¿para qué la pusieron aquí si nadie está descansando? Pero en el resto del país está bien coordinado. Tantas horas para el cuerpo, porque ya necesita el cuerpo, ¿qué? Descansar. Y hay veces, cuando yo, por ejemplo, he manejado con los hermanos en México, me sorprende porque allá en México haces un viaje de 3, 4 horas, paran como 5 veces. Pues si apenas estamos empezando. Aquí es al revés. Un viaje de 5 horas y paras una vez, amén. Pero yo cuando voy me tengo que sujetar, ¿a poco no? Y luego vamos a pararnos. Y yo digo, pues, ¿pero para qué? Si apenas empezamos 40 minutos, acabamos de salir de la ciudad. Vamos y bajamos y se estiran los hermanos, ¿a poco no? Y caminan, van a la tienda, entran por su cafecito. Y ya yo digo, pues yo bien desesperado, pues yo estoy acostumbrado a manejar 5 horas. Digo, bueno, pues vamos a relajarnos, ¿no? Pues están de buen ánimo y hasta yo me pongo. Pero ese break, ese descanso que tomas, te ayuda al resto. ¿Quién ha manejado en la noche? Y lo más difícil, 11 y 3 de la mañana, realmente 12 y 1 de la mañana lo más difícil. Y de pronto hasta el cuerpo lo estás estirando porque quieres mantenerte despierto. ¿Alguien le ha pasado eso, hermanos? Levante la mano. Ok, si te ha pasado, solamente descansas 1 hora, 40 minutos, duermes 40 minutos y te sientes recuperado para manejar el resto del viaje. ¿O no es cierto, hermanos? Es interesante el descanso, ¿pero por qué? Por tu respiración. En este caso, el ánimo está relacionado con la mente y con el alma. La pregunta sería, ¿qué producen los cambios de ánimo? ¿Qué producen los cambios? ¿Quién está aquí todavía, hermanos? ¿Okay? ¿No se me han dormido? Está caliente, ¿verdad? Número 1. Una de las cosas que producen el cambio de ánimo es las expectativas. Tenemos, o alguien tiene para nosotros, muy altas expectativas. Y cuando no las logramos, nos desanimamos. Cuando no vemos el progreso que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Tenemos que tener un buen ánimo al respecto. Esto es, tal vez tu mamá, Yesenia o Merari, te dice, a ver, Yesenia, me vas a barrer y trapear toda la casa y me vas a lavar todos los trastes, ¿amén, hermana? Bueno, la hermana dice, okay. Entonces, tal vez Jessie, como toda adolescente, bueno, como toda joven ya, 19 años ya Jessie, como toda joven de 19 años, tal vez le dio la hermana 3 horas. Y resulta que como toda joven de 19 años, pues le llegaron como 35 notificaciones después del minuto número 3 que empezó a limpiar. Jessie se quedó enfocada y pudo solamente barrer y trapear la sala y la cocina, le faltó el pasillo y los cuartos. ¿Y qué pasa? A la hora número 2 se detiene para descansar porque está siguiendo el consejo del hermano Ricardo y para respirar. Y está respirando. Y en ese momento entra la hermana. Pues la hermana se va a desesperar. ¿Por qué? Por eso. Y le va a decir a Jessie. Jessie se va a agüitar porque no alcanzó la expectativa de la hermana. Hay veces nosotros ponemos expectativas sobre nuestros seres queridos mucho más allá. En este caso no es Jessie. 3 horas para limpiar la casa, todavía te alcanza hasta para cortar el pasto y otras cosas, pero ¿ok? Pero a veces tenemos expectativas muy altas de parte del cónyuge. Hay cónyuges que quieren que su mujer o su esposa hagan muchas cosas. Solamente tienen 2 manos. O sea, ¿cómo quieres que haga tantas cosas? Nada más tengo 2 manos. Y luego yo acabo con algo y ya me pusiste otra cosa, pues me desanimas. Por eso me tardo para que ya cuando acabe ya no haya tiempo para hacer la otra lista que tienes, si ya te conozco. Este es el aspecto que hace la gente, las expectativas. Y eso también produce un cambio en el ánimo. Número 2, el rechazo. El rechazo. ¿Cuántos de ustedes se han sentido rechazados en la vida, hermanos? Levanten la mano. Nada más Vita. Dice Tony, ya baja la mano, no la desanimes. ¿Ok? ¿Alguien más? Vita tiene la mano así. El rechazo cambia el ánimo de la gente. Puede hacer que tú te hayas vestido, preparado o alineado
de la mejor manera, entras a un lugar y la gente te rechaza con la vista y eso te desanima, te desinfla. Es parte de lo que sucede. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué pasa con ello? Otra cosa es el fracaso. El fracaso desanima a la gente. Por eso, una de las cosas que más golpean, estaba leyendo un artículo y decía el artículo que una de las cosas que más destruyen a un varón, hombre, ¿ok? No mujer, hombre, en el aspecto físico son 3 cosas. Una, estar pequeño de estatura. 2, impotencia. Y 3, quedarte calvo. Y luego tiene una lista de cosas que hacen que un hombre se desanime. La primera, perder el trabajo, que te corran. Es algo que duele mucho en la vida de un hombre, perder el trabajo. La otra, que te rechacen tus seres queridos. Qué interesante, ¿por qué no? La otra, no tener amistades. Y sigue la lista. El fracaso, cuando una persona lo despiden, lo ve como algo que él hizo y no algo que sucedió en cuanto a lo que está pasando ahorita con la economía. Y eso puede tener una producción de cambio de ánimo. Puede ser que una persona era de buen ánimo, lo despiden y ahora tiene el ánimo caído, un ánimo bajo. El cambio de temporada o de estación, el cambio de vida, el cambio de edad. Tal vez cuando teníamos más fuerza éramos más pacientes y ahora somos menos ¿qué? Pacientes. Esto también es parte de ello. Uno se puede sentir fracasado cuando el cuerpo empieza a marcarte la cuenta, a pedirte la cuenta. Número 4, la culpabilidad. Cuando uno se siente culpable de las cosas. Eso también lo lleva a tener un cambio de ánimo. Quiero preguntarles a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por alguna de estas 4 cosas? ¿Quién? ¿Quién? ¿Nada más 2? ¿Podrían compartir con nosotros? ¿Se sienten tranquilos si alguien quiere compartir con nosotros? ¿O no? Dicen, no, hermano, no, yo no quiero compartir eso. Hermano, ¿puede compartir? Sí. A ver, ¿por qué? Cuando falleció mi mamá, un accidente y iba manejando. De hecho, no estaba manejando, apenas iba a arrancar el carrito. Y no sé, se arrancó el carrito como loco. Yo solamente vi por los espejos el humo negro que levanta cuando la llanta están así patinando. Y los gritos de mi papá y de mi mamá que parara el carro. Porque pensaban que yo lo estaba, todavía ni arrancaba. Pensaban que yo lo estaba manejando. Se sintió culpable de algo que no fue su culpa. Porque si hubiera sido su culpa, usted hubiera podido controlar el carro. Pero el carro aceleró sin quererlo. Podríamos decir lo que fue un problema del automóvil. Pero la culpabilidad la cargó usted. ¿Cómo cambió su ánimo eso y por cuánto tiempo, hermano? Por un buen tiempo. Yo diría que varios años. De hecho, pues en el accidente falleció mi mamá. Lo primero que se vino a la mente fue, lo que sucede, hermano, es que ellos vinieron, teníamos un año aquí en Texas. Ajá. Y ellos deciden venir a visitarnos. Se me viene todo a la mente porque ellos, una de mis hermanas les ofreció ir a otro lugar en México de vacaciones y mi mamá les dijo, no, voy a ir a visitar a Beto y a la familia porque hace un año que no los visito. Y todo se me vino a la mente porque desde que estuvieron esos 4 días ahí con nosotros me comentaron a mí eso, fue lo primero que se me vino. Entonces pienso yo en eso y pienso en el resto de mis hermanos que son 10. Me van a decir que yo la maté. Entonces, de hecho, hermano, 2 de ellos fueron los que sí me lo dijeron. Con el paso del tiempo, se acentuó más la culpabilidad. Le culparon de algo que estuvo fuera de su control. Usted cargó eso por muchos años y el hecho de culparlo trajo mucho más peso sobre usted. Porque tal vez una de las preguntas hubiera sido, ¿para qué los invité? O, ¿para qué manejé? Y son cosas que pasan, hermanos, y eso cambia el ánimo por mucho tiempo. Esa puede ser una razón de mucha tristeza o una tristeza muy profunda en la mente, en el psique. Por lo tanto, eso podría ser una causa de depresión. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Esa parte, muy bien, hermano, gracias, culpabilidad. La otra es salubridad. Aunque no lo crean, hermanos,
La salud afecta el ánimo de una persona. A ver, ¿cuántas veces ha visto que un joven esté desanimado? Muy pocas. Porque tienen toda la ¿qué? La mayoría de las luchas contra el psique, contra la mente, es cuando uno está mayor y el cuerpo deja de ¿qué? Funcionar, de reaccionar como normalmente lo hacía. La salud afecta mucho. Ahora no solamente en ello, pensemos en una enfermedad normal. ¿Verdad que uno no está de buen ánimo cuando se enferma? Los que se han enfermado de coronavirus saben que en el momento de saber que estaban enfermos cambió todo su ánimo. Posiblemente pensaron, me voy a morir. Posiblemente pensaron, ¿qué voy a hacer ahora? Cambió radicalmente su ánimo. La salud es importante. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal, dice, para pocos ¿qué? Y algo que tenemos que entender, a aquellos que les gusta hacer mucho ejercicio, es que la Biblia no está en contra del ejercicio. Está en contra de que el ejercicio sea superior a el ejercicio en la piedad. Porque el ejercicio es bueno solamente si se hace con el propósito de estar saludable. Si se hace por el propósito de estar en buena forma, entonces ya es vanidad y ya no es salud. Y en esa forma es distinto. La otra es la lista de pendientes. Quita el ánimo, eso me pasa a mí muchas veces. Yo tengo mi lista. Y entonces digo, el día tal voy a hacer toda esta lista, voy a hacer esto y esto. Y resulta que a veces no me rinde el día. Y a veces yo tenía 10 cosas, ya son las 3 de la tarde y nada más he hecho 2. Y digo, ¿cómo le voy a hacer? Y me cambia el ánimo. ¿Cómo le voy a hacer para terminar las otras 8 en las últimas horas? O sea, esto no está bien y me pongo de mal humor. Tal vez no fui realista en mi expectativa de mi lista. O tal vez pasó algo, debía haberme dado más flexible conmigo mismo. Pero la lista de pendientes, y cuando hay, hermanos, fíjense, quiero que vean ustedes, las muchachas, las jóvenes, quiero que lo visualicen, hermanos varones, y que consideren esto, ¿ok? Ve, por ejemplo, vamos a decir Natalí González. O sea, es una niña con 3 niños. ¿A poco no? Pero imagínate tú tanta responsabilidad para la pobre niña. Y tiene su lista de pendientes. Y luego decía yo salud porque ustedes las hermanas saben que a veces después del parto su sistema nervioso y el físico cambia, ¿no es cierto? A veces te pones triste y no sabes ni por qué, porque es una... Entonces fíjate, Natalie tiene 3, Betito 4. Tiene su lista de pendientes. Si Betito le pone muchas expectativas a la pobre mujer, pues se va a morir. Y todavía ni comienza la vida. Y tenemos muchas parejas jóvenes en la congregación. Por ejemplo, la hermana Laura, pues ya tiene sus niños, ya están más grandes. Pero cuando estaban chiquitos, me imagino que fue difícil. Que se quería volver loca, ¿o no? Que quería aventar por la ventana al hermano Ranulfo. Es normal. Imagínense la hermana Violeta, 4. Y luego el hermano se venía y la dejaba en Guatemala, 4, 3 perros, una tienda, un edificio. O sea, es mucho para una mujer. Imagínense la hermana Bere, pobrecita, aunque es así como que aguanta más, como que se ve que tiene carácter. Pero ve, Titi, 10 años después, ¿va? Omar. El trabajo, que pues ustedes saben que es patrona. Es bien difícil ser patrón porque la idea de gerencia está todo en la mente. Acá está toda la presión. Estás bien presionado, ¿a poco no? Ni entras a trabajar, estás todo presionado. Y ahorita, y añádele, y luego tenían un perro que se llamaba Bombón. La casa, su esposo Juan. Y Juan ya saben que es una persona muy tranquila, amén. Dormido. Entonces, esa parte de ánimo es increíble, hermanos, pero tenemos que entender que son cosas complicadas y todos en la iglesia hemos pasado o estamos pasando por eso. Por eso necesitamos orar unos por otros, porque al orar unos por otros estamos reforzando los ánimos, confirmando. Pero al decir cosas, al criticarnos, estamos envenenando o corrompiéndonos unos a otros.
Y no se vale. Una cosa más, malas memorias. Hay gente que tiene memorias, el hermano hablaba una de memoria, pero hay gente que tiene el pasado malas memorias. Por eso cuando una persona, cuando un psicólogo, un psiquiatra, lidian con gente que está enferma del psique, por el ánimo, la persona se desconecta y se duerme todo el día, no quiere salir, o sea, está desconectada, está en shock. Entonces, ¿qué hace? La gente lo trae, lo sienta y empieza a escarbar para ver cuáles son las malas memorias que tiene, porque la razón por la cual está así es por las malas memorias que tiene. La trauma del pasado hacen que no funcione el día de hoy. La trauma del pasado, les voy a dar una de mis traumas, ¿están de acuerdo? Porque los veo como que les gustan las historias. ¿A quién le gusta la historia? Levanten la mano, hermanos. A todos, bien chismosos aquí. Yo tengo una trauma muy grande de ahogarme. Porque cuando yo era pequeño me iba a ahogar allá en el club, en el SARC. ¿Te acuerdas, Tony? Cuando me ibas a cuidar. ¿Ah? No, él no tiene peso de culpabilidad, Tony. Entonces me metí a la alberca, esa alberca olímpica ahí en el SARC, y me estaba ahogando y me traumé, hermanos. Apenas salí, pues allá en México cuando entran a la alberca no es como aquí, ¿verdad? Cada quien en su línea. Allá son 100 en la primera línea y 200 en... O sea, allá no hay un límite, ahí métanse todos. Y casi me ahogo, entonces quedé traumado por esa parte. Luego, esa trauma se me quedó aquí. Y luego resulta que tuvimos una experiencia con Omarcito, y ahí me remató. Se perdió el sentido mientras estaba en el agua, casi se muere Omar. Lo sacamos y yo me acuerdo clarito, es más, cuando estuvimos en la alberca esta semana, que estaba ahí Anthony, yo veo la alberca y me acuerdo de eso, se me viene a la mente eso. ¿Por qué? Porque eso, entro y se me viene, porque me recuerdo de eso, es una mala memoria, cómo se viene a la mente. Entonces cuando nació Caleb, lo primero que dije es, tiene que aprender a nadar, porque si no me voy a traumar cuando vea el agua. Número 2, estaba yo investigando, bien loco ahí en la computadora, los niños con qué se ahogan, y estaba viendo, ¿cuáles son los? Y salió palomitas, dije, palomitas y palomitas. Salchichas. Entonces, porque los niños, bombones, dije, porque el niño, hermanos, las uvas también, ¿va? O sea, los niños chiquitos, como estos bubulubus, se ahogan con cosas que no pensamos, los globos. Y ahí estaba la lista de los productos más peligrosos. Entonces, cuando yo le daba un hot dog a Caleb, literalmente decía, ¿cómo lo previenes? Dicen, corta el hot dog a la mitad. Porque así si se la atora, tiene esa mitad, esa apertura, y pasa uno, pasa el otro y pasa el aire. Y por eso, y todos los juegos ahí está, ahí me tienes, porque tenía esta trauma, estas malas memorias que me quitaban el ánimo. Caleb iba a agarrar un hot dog, espérate, ya me ponía hasta de malas, porque estaba preocupado de más. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? La parte del agua me preocupa mucho. La parte de las palomitas. Ya ahorita ya Caleb, pues yo creo que cualquier cosa no hay problema, pero aún así me preocupa. Pero los chiquitos, por ejemplo, Leví, yo veo a los bubulubos, traen una uva y yo estoy preocupado. Un dulce estoy preocupado. ¿Por qué? Porque se les puede atorar. ¿Y se pueden qué, hermanos? Entonces esta es mi trauma, mi mala memoria que me cambia el ánimo. Tal vez la tuya sea distinta. Todos somos distintos, ¿ok? No solamente eso, el temor. Tenemos temores a ciertas cosas. No solamente eso, el cansancio, hermana Irma, el cansancio a que de pronto nos levanta el teléfono, la alarma, y nos pone así, el cansancio es una de las fuentes más grandes del ánimo. Cuando una persona está cansada, si tu esposo está cansado, está de mal humor, mándalo a dormir. Bueno, no se puede mandar a dormir tan sencillamente, pero pídele, oye, vete a dormir, vete a descansar, porque hermanos, si nos levantamos ya enojados y cansados, ¿cómo va a ser todo nuestro día? ¿O no es cierto? Si la mujer está de mal humor o que está cansada, no la mandamos a dormir, la ponemos a ¿qué? A trabajar más. No, mándala a descansar. Dice la hermana, mándame a dormir, marido, manda. El cansancio. Por lo tanto, se necesita, hermanos, descansar. Y el cuerpo necesita descansar. Pero lo más importante es que la mente necesita descansar. Necesita despegarse la mente, despégate la mente de tus problemas, ¿verdad? Los celos, las envidias, los rencores también cambian el ánimo. Hay gente que es muy celosa, que es muy envidiosa. Hay gente que tiene rencores y por lo tanto venena la persona. Quiero que piensen las personas que más corrompen tu ánimo o envenenan tu ánimo. ¿Y listos?
su causa o razón o su intención es la mayoría es porque tienen celos, envidias o rencores contra ti. ¿Ok? ¿Y de dónde viene esta sabiduría? De la tierra. Veamos el progreso. Entonces, ¿cómo le hago para arreglar este problema? ¿Ok? Si tengo poco ánimo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para arreglar este problema? Si tengo poco ánimo, hermanos, tengo que preguntarme, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer para que cambie eso? Si tengo poco ánimo, hermanos, si tengo un valor caído, ¿verdad? Necesito recuperarme de esa parte. Perdón, necesito recuperar esa parte. ¿Cómo le hago? ¿Por qué estoy caído? ¿Por qué tengo poco ánimo? ¿Qué creen ustedes que tenemos que hacer si tenemos poco ánimo? ¿Cómo podemos mejorar ese aspecto? Hermano Jaime. Me ayuda ver mi situación y comparar, no a de alguien más, pero sé que alguien está batallando más que yo, entonces yo solo digo, no te quejes. Compararte con alguien que está peor que tú. Muy bien, eso ayuda. Pero ¿qué es lo que está cambiando? La mente. Tu mente dice, podría estar las cosas peor. Muy bien. Ahí vemos el poder de los ¿qué? Pensamientos. De los pensamientos. Hani. Yo creo que es importante buscar ayuda, buscar a alguien que te anime, que te dé ánimo, porque si tú ya te sientes mal, pues necesitas que alguien te ayude en ese proceso. Buscar a alguien que te anime, y eso lo veremos ahorita en el cuarto punto. Tienes que rodearte de gente que te pueda animar. A eso se le llama gente tóxica y gente que no es tóxica. La gente tóxica es la gente que te desanima y que te quita todas tus energías. Y a veces ni te quieren, ni te aman. Y tú haces mucho más caso de lo que hacer. Entonces, primera parte es poco ánimo. Después viene el doble ánimo, la cual vimos que es dos mentes, ¿verdad que sí? Ahora, en Santiago 1:8, si leemos otra vez ahí, dice la Biblia, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, ¿qué? Sus caminos. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué una persona tiene doble ánimo? ¿Por qué? ¿Y cómo se puede solucionar esta parte del doble ánimo? Ahí mismo lo dice en el contexto, Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, una persona está desanimada porque tiene falta de sabiduría. No puede conectar su ánimo con su situación, le falta esa conexión. ¿Por qué estoy pasando por esto? Entonces es una falta de sabiduría. Dice ahí, pídala a Dios. Ahí está la respuesta. Número 1, orar. Orar, hermanos, es algo que te ayuda a calmar tus pensamientos. Pídala a Dios, número 1, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será que dado. Pero ¿cómo tiene que pedir? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte ¿qué? Para otro. ¿Por qué hay doble ánimo? Número 1, porque no oramos. Por la falta de orar. ¿Por qué hay doble ánimo? Número 2, por la falta de aplicar la sabiduría de Dios. Eso también necesitamos hacerlo, hermanos. No solamente orar. Vimos esta clase, la escuchó Alberto Saldaña. Ya escuchó que su esposa tal vez tiene una lista de pendientes, está traumada, tal vez se desanima. Pero él tiene que estudiar a Evelyn y decir, ok, ¿qué es lo que desanima a mi esposa? ¿Cuáles son mis acciones que la desaniman? Porque el amor no busca ¿qué? Entonces, a veces como esposos, hermanos, no solamente desanimamos, hasta nos gusta ser un poquito narcisistas, ¿verdad? Y con más le damos, ándele, para que le doy. Como dijo el apóstol Pablo, dura cosa te es dar cosas contra ¿qué? Y andamos con el aguijón, ándele, más, ándele para que no se canse, ándele para que no se desacostumbre, ándele, ahí va otro bebé, ándele, ¿quiere más? Y voy a traer a mi mamá para que la cuides el fin de semana, ándele, ya, y empieza, entonces le empieza a dar cosas irrealistas. En este caso, la falta de aplicar la sabiduría. No exasperéis a vuestros hijos. No seáis, dice Colosenses 3, que sea ásperos con vuestras. Esa es aplicar. ¿Cómo aplico? Entonces, si yo veo que a Evelyn le molesta, por ejemplo, ¿qué le molesta a Evelyn, hermano Alberto? Ella le molesta que no se hagan las cosas en su tiempo. Que no se hagan las cosas en su tiempo, ¿ok?
Le molesta. O sea que ella... ¿Carácter? ¿Cómo lo puedes? Pues tampoco puedes estar tú siempre. Tal vez puedas platicar con ella. Tal vez ¿crees que sus expectativas son muy altas? No. No. O sea que si eres culpable. Bueno, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo aplicas la sabiduría? Tienes que estudiar a tu cónyuge, a tus hijos, qué es lo que les molesta, qué puedo hacer para minimizar, desanimarlos. ¿Cómo aplico la sabiduría? Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Ahora, si la recibes, por ejemplo, tú dices, yo estaba pidiendo por sabiduría y el hermano ya habló del ánimo. A veces un sermón es lo que estabas pidiendo. A veces una lectura bíblica es lo que estabas pidiendo. ¿Por qué falta o por qué hay doble ánimo? Porque a la persona no se acerca a Dios. Fíjate cómo dice Santiago 4, hace rato hablamos de eso, Santiago 4, versículo 8, dice, acercaos a Dios. ¿Y Él se acercará a qué? Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ¿qué? Purificar vuestros ¿qué? Aquí miramos que, ¿por qué hay doble ánimo? ¿Por qué hay dos mentes? Porque no nos acercamos a Dios. ¿Por qué hay dos mentes? Porque hay pecado. ¿Por qué hay dos mentes? Porque no limpiamos nuestras manos. Esto es, hasta que aceptemos que tenemos las manos sucias, nos las vamos a limpiar. Lo voy a poner de una manera más fácil para que lo entiendan, ¿no? Hasta que aceptemos que estamos mal, podemos cambiar nuestra vida. Hasta que yo acepte que no es correcto lo que hago, voy a cambiar la forma en que desanimo a mi cónyuge y a mis hijos. Hasta que no acepte, eso es limpiar. Para limpiar tienes que asimilar y aceptar que estás mal. Y luego dice ahí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros ¿qué? Indica la parte de confesión y la parte de purificación. Lo que hablaba tal ahorita, ¿podría acercarme a alguien con que me pueda confesar? ¿Y quién podría hacer eso? Es muy difícil, hermanos. Yo me acercara a Tony o a Jaime, ¿sabes qué? No soy buen esposo. Me falta aquí, me falta allá. Pero eso abre la puerta a un diálogo y a un sinfín de consejos. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer. Tenemos que aprender a confesar para purificar el corazón. Porque hay dos pensamientos. Número 3, ánimo pronto, ¿verdad? Hablábamos de ánimo pronto, confirmando los ánimos. Aquí la palabra confirmar es fortalecer. ¿Qué se fortalece? La mente. ¿Cómo se puede fortalecer la mente? Le dijo Jesús a Pablo, ten ánimo. Esto es, ten fuerzas. Nunca se han puesto a pensar, yo me pongo a pensar a mis padres, específicamente más en mamá. O sea, ¿cómo le hizo para sacar 4 hijos adelante, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Ustedes con sus familias? ¿De dónde sacó las fuerzas? Yo veo aquí hermanos o hermanas que también están batallando así. ¿De dónde saca las fuerzas? El hecho es que saca las fuerzas, tienes ánimo. Las cosas que te dan fuerzas o ánimo son las cosas que debes de buscar. Y solamente tú te conoces a ti mismo. Tal vez a ti te dé fuerzas convivir. Tal vez a ti te dé fuerzas hablar con alguien. Tal vez te dé fuerzas cantar. Tal vez te dé fuerzas salir a correr. Todo aquello que te da fuerzas tiene que practicarlo constantemente. Porque eso te va a llenar ¿de qué? De ánimo. Para que no te des ¿por qué? Por vencido. Y como decía Tali, finalmente esta parte de buscar a alguien de buen ánimo, alguien que te eche porras, ¿no? Veámoslo en el aspecto de las hormigas. Ahorita yo ahí en casa, no sé por qué, será que no me había dado cuenta, tengo por donde quiera hormigueros, ¿a poco no? Y estas son tercas, ¿eh? Se meten a la casa y le tapas y se meten por el otro lado, ¿a poco no? O sea, son tercas. Yo le echo mi polvito así alrededor de la casa para que no se metan. No sé por dónde se meten, pero ya se metieron. Y persisten. Pero lo que hacen las hormigas es que una encuentra la comida y va de chismosa con todas.
y se van comunicando de tal manera que se van, ¿qué? Animando. Las hormigas. Necesitamos a alguien que nos motive. Y a veces la persona que te va a dar ánimos es la persona que menos piensas. ¿A poco no están bien bonitos estos gatitos? La persona que menos piensas. Lo que quiero que veas de esta foto es que el que está cargando es el más chiquito. De quien menos piensas te va a animar o te puede animar, te puede animar. Y debes de rodearte de gente que te anime, hermanos. De gente que tenga buen ánimo y que te dé fuerzas, que te ayude, que te estimule, porque la vida es muy difícil para vivirla sola. Y esa persona te va a ayudar y te va a alzar. No solamente eso, a veces te vas a caer. Puse animales, ¿ok? No quiero que piensen más allá de lo que ven en las fotos, ¿ok? Este elefante se ha caído, ¿qué hace el otro? Lo está levantando. Pero se han dado cuenta de algo interesante, lo levanta de tal manera que no lo lastima con los cuernos. O con, ¿los qué? Colmillos, ¿de qué? De marfil. Hay gente, hermanos, que te puede levantar sin lastimarte. Hay gente que sí te levanta, pero te lastima. Ándale, le pasó eso y le ayudas. Ándale, te pasó y luego quiere algo al revés. Espérate, ¿tú para qué me hubieras dejado en el piso mejor? Pero no hay gente que te puede levantar y te puede ayudar. Hay veces que no importa, aunque sean muy distintos, de quien menos lo piensas puede ayudarte y puede estimularte, como en el caso de este delfín y de esta foca. ¿Sí es delfín? Bueno, depende cómo lo vean. Porque a veces la persona que menos piensas te va a animar. Y el cuarto paso es rodéate de gente que te anime, que te ayude. Hace rato, el día del viernes, platicaba yo con los muchachos y estábamos jugando. Cuando digo muchachos, pues porque para mí están chiquitos, son niños, porque yo los vi crecer a la mayoría. Entonces, estaba viendo yo a Roberto Cárdenas y me decía, no, es que tú tienes un amigo en cada ciudad. Acá, y ya decía, acá tienes este amigo. Ciudad de México tal. Y Texas tal. Ya hasta ellos mismos estaban contestando, yo ni les dije. Lo interesante es que es verdad. Es muy verdad, es cierto. Pero estos amigos o hermanos en la fe que tú tienes son gente que estimulas y que te estimulan. Es como dice la Biblia, con hierro se afila ¿qué? El hierro. Entonces gente que te estimula, que te anima. Tú tienes que buscar este tipo de gente. No necesariamente pueden estar aquí al lado, pero es posible que estén aquí al lado aunque no lo creas, solamente que no has hecho una relación con ellos. Tú puedes estimular a alguien y tú puedes buscar el ánimo aquí mismo y si no lo hay, en otro lugar. Porque al final del día, la vida está fundada, hermanos, en cuanto nos animamos unos a otros. Porque la vida es complicada y la vida es muy difícil, ¿a poco no? Es complicada y es difícil. Ahorita tenemos al hermano Barbosa que está con COVID, una llamada, un mensaje, lo puede animar. Una foto le puede ayudar. Tal vez tú digas que yo no tengo ninguna relación con él. Pues es la oportunidad para empezar una relación con él. Que podrías hacerlo. Y así sucesivamente. Lo que yo te quiero decir, hermanos, es que el ánimo se va a cansar. Va a llegar un momento en que se va a cansar. Y algo que ha pasado con este coronavirus es que para mucha gente el ánimo los cansó. Entonces, hubo una desesperación tremenda, para mí también, o sea, es como desesperante. ¿A poco no dices, qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy aquí en la casa, veo puras paredes. Pues es la vida normal, es tu casa. Esta parte requiere ánimo. Y el ánimo lo puedes encontrar donde menos lo esperas, sobre todo en el Señor. Los quiero animar, hermanos, que si su ánimo se ha cansado, los animo a que se levanten, a que retomen fuerzas y a que a través de esta clase vean las diferentes formas en que pueden tomar fuerza. Y tú puedes levantarte, porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me anima, me fortalece, es la misma palabra, dar fuerzas. Cristo me da fuerzas, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas. Y si has encontrado hermanos o hermanas que te animan, que te apoyan, que te ayudan, pues ¿por qué no establecer una buena relación con ellos? Y si no, ¿por qué no tú ayudar a alguien más?
Porque resulta, ves, que cuando tú animas, tú sales más animado que aquel persona a la que animaste. Los amamos mucho en el nombre del Señor, hermanos. Espero que si se ha cansado su ánimo, se levanten, que se tomen un café si quieren y se pongan de pie y sigan caminando. Porque la vida va muy larga, hermanos. Y esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Así que tenemos que tomarnos el pasito para poder llegar todos juntos, ¿a dónde? Al cielo. Vamos a ponernos de pie y cantamos este himno y los invitamos. Santo.